Lo tenemos a Denke en la mesa de trabajo. Buen día. Un ícono que está en las redes permanentemente. Buen día. Demasiado lo de ícono. Sí, es un verdadero ícono por la cantidad de seguidores que tiene y por supuesto nosotros captamos eso y nos interesó poder charlar contigo porque tiene que ver mucho con lo que recepciona quien está detrás de una cámara, detrás de una computadora o detrás de un celular en estos momentos, que es lo que más fluctúa la información. Y desde allí tomamos con mucha seriedad el trabajo que venís haciendo. Contame un poquito a qué te dedicas primero, como para hacer una síntesis. Sí, no, lo habitual, digamos, nada extraordinario. ¿A qué me dedico? Me dedico a pensar, de ahí lo cabeza grande capaz, de ahí lo complicado por ahí de comunicarse, porque cuando uno agarra y empieza a hablar después no puede parar. Es genial, este es el ámbito donde podés charlar tranquilo, no te preocupes. Podés estar de acuerdo con nosotros, no, nosotros somos muy abiertos y muy plurales en eso. Y si la pregunta es ¿a qué te dedicas? Y la respuesta que se busca es ¿a qué me dedico para mantenerme? Tengo el privilegio de que mi mujer trabaje, yo tengo el privilegio de formar parte de la gran masa de trabajadores desocupados y que pasó a la subocupación de manejar Uber. Es una subocupación, no estoy en blanco, no estoy en nada, excepto para Javier Milei. Y ahí entro en el tema. Nosotros somos animales políticos. Me recibí acá con el amigo que está operando de Nuestra Voz como operador audiovisual. No te puedo creer. Tengo ¿Sí? 27 años de trayectoria de trabajo en medios de comunicación en el Chaco, editor de video, como productor de programas, de distintos programas, tanto de radio como de televisión en el Chaco, y cuando me quedo sin trabajo, bueno, bajón psicológico, hay que reconocerlo, asistencia profesional, y la psicóloga me dijo, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Como quien pone cartas invisibles en la mesa, y bueno, fíjate de ahí qué podés hacer para ganarte la vida. Bueno, sé manejar, sé esto, sé aquello, sé editar. Me gusta la comunicación, nunca estuve delante de una cámara, ni de celular siquiera, y bueno, fue dar ese paso. Entre enero, que nos despidieron, a todo un grupo grande, 86 trabajadores, y el 29 de julio, que nace en Denken, estuvo todo ese proceso. Me gusta leer, mi mamá es docente con su mejor alumno que soy yo, no porque sea el hijo, sino porque soy el único, nunca ejerció. Yo y mi hermano somos los únicos alumnos de mi mamá, o sea que con 3 años yo sabía leer. Y considero, y estoy en la línea de pensamientos, por ejemplo, como la de Paulo Freire. La educación no es como se nos enseñó, unidireccional profesor-alumno, sino que también es multidireccional porque es alumno-profesor, el profesor está constantemente aprendiendo, y también al ser multidireccional influyen en la educación todo lo que está alrededor. Papá, abuelo, madre, el vecino enfrente, el diariero, todos influyen. Y cuando descubrí lo que enseñaba este maestro latinoamericano, empecé a darme cuenta que lo que más me habían enseñado, las cosas que yo valoro que me han enseñado, no tienen un certificado. Vos podés tener el certificado técnico operador en radio y televisión, podés tener el certificado de maestro mayor de obra, ingeniero, pero cuando llegó en esto de principio y final de las ideas, cuando llegamos al final de lo que somos, nadie se dice, che, qué gran ingeniero que fue. Podemos decir que Eiffel fue gran ingeniero porque hizo, no sé, obras majestuosas, pero no todo el mundo es Eiffel. Entonces, cuando estamos ahí ante la tumba, ya despidiendo el cuerpo de la persona, queda, che, qué gran padre que fue, qué gran persona que fue, qué gran amigo que fue, qué gran... Y esas cosas no tienen título. Y muchas veces la sociedad nos encapsulamos en tratar de dar prioridad y orden a los títulos, ¿entendés? O sea, pásame tu currículum, me dijo el que está a cargo de la producción, no me acuerdo ahora el nombre. Marcelo. Y yo hablando con él hoy le dije, mira, no te pasé mi currículum, te lo cuento ahora, porque el currículum para mí suele ser estigmatizante.
Perfecto. Este habla de filosofía Ajá. y no es estudiante de filosofía. Ajá. Este habla de filosofía y es el diariero, bueno, ya profesión extinta, Claro. digamos, pero era el canillita del barrio. Sin Ajá. embargo, filosofía, amor a la sabiduría, para ir a lo más práctico, puede que la sabiduría esté en una frase del canillita. Sí. Y el pensamiento está en todo. Pensaba hoy... Largaste algo que nosotros veníamos ya hace un tiempo largo trabajando, que es la dialéctica pensamiento-antipensamiento. Creemos, lo cual no es certeza, es solamente creencia, quizás una visión un tanto teológica, que estamos en la era del antipensamiento. Estamos cuando el poder trata de alguna manera de oprimir a las sociedades para que éstas no ebullicionen en su pensamiento. ¿Tenés la misma percepción o es distinta la tuya? Es la misma, yo usaría otras palabras. Yo usaría que quizás estamos en la era de la comodidad. Hoy nos sentamos a leer y el que es más o menos ducho con una computadora te abre una inteligencia artificial, te pone un libro y te dice resumímelo. Yo, para poder leer, y hago entre comillas esto de leer, utilizo una aplicación que mientras estoy manejando el auto le cargo filosofía y política de Baruch Spinoza, teología y política de Baruch Spinoza, y lo voy escuchando. Y hay pasajeros a los que lo único que les digo es buen día, buenas tardes. Y después la aplicación me dice dónde tengo que ir y yo voy escuchando Baruch Spinoza. O sea, es lo que hago. Entonces yo la palabra que usaría es comodidad. Hoy estamos en una sociedad de la comodidad. Queremos me cuesta conseguir que la gente vea los 4, 5, 8, 9 minutos que dura el video, porque tengo que, usemos la palabra, enfrentarme al desliz. Es como que la gente ya duerme y está con el tic nervioso del pulgar hacia arriba, digamos. Sí. Queremos la dopamina inmediata, aquello que nos dé una alegría. Me río por un video que fue gracioso, y después en eso del deslizar, obviamente que hay un convencerse. Y yo todas las personas con las que hablo me dicen que José o Nicole son malas personas, seguramente me voy a sentar acá con un preconcepto que traigo atrás. Es muy difícil que no seamos influenciables. Y en esto del pensar, no pensar, yo creo que no existe el no pensar. El no pensar yo lo diría comodidad, porque aunque el no pensar quizás está antes del principio y después del final. Vuelvo con el principio y final de las ideas, digamos, el eslogan del programa. Después del final quizás está el no pensar, pero hasta el suspiro final estamos pensando y tomamos conciencia del pensamiento quizás a los 4, 5, 6 años, cuando nuestra memoria nos recuerda lo más atrás que podemos ir como niños. Antes no tenemos conciencia del pensamiento, pero tenemos pensamiento. Al bebé le cruje la panza, llora y obtiene su resultado. O sea, es un pensamiento primario relacionado con el mantener la vida. Pero nuestro pensamiento empieza en el principio y en el final. Obviamente que aquel bebé que cada hora le están dando de comer, tiene un pensamiento primario no establecido. O sea, él no va a aprender nunca que tiene que llorar para mamar. Que es lo que como sociedad hoy políticamente, un mensaje político, tenemos que aprender. Que no llora, no mama. Y te pasan el tren, y los que tienen mucha plata saben cómo llorar y en qué oficinas llorar, digamos. Nicole. Sí, qué importante lo que decís, porque todos, más allá de los títulos, como decías vos, tendríamos que tener todos la posibilidad de poder llegar a esas instancias de pensamiento profundo y reflexión. Y ahí está un poco también el rol de la educación, ¿no? Quería ir a esto, tus videos me parecen, porque estuve viendo, me parecen muy claros y muy interesantes, la forma en la que exponés, inclusive todo. Y quería ir a esto, ¿no? Vos hablás de etnocentrismo, de cómo las personas critican a otras culturas o a los hechos desde también el conocimiento de uno, desde la propia cultura, desde la propia perspectiva. Y me parecía importante tu reflexión con respecto a las cosas que suceden en el país o las leyes que también se han tratado en el Congreso hace poco, y cómo juega un poco esto, ¿no?, en la formación de las leyes, en la presentación de los proyectos. Mira,
un político lo resume mucho, o sea, somos un ser político. Una cosa es la política partidaria y otra cosa es la política, pero yo soy político en decidir cómo me presento en los videos. Yo ahora vine con una camiseta deportiva de CAFE, Club Atlético Ferrocarril del Estado, de Rafaela, para el cual hicimos como familia un viaje para poder comprarla. Y si ustedes ven, cuando estoy con ropa deportiva es con un club ferroviario, porque yo creo que la tecnología en las civilizaciones, en la última parte, ha venido de la mano del ferrocarril. Acá en la Argentina también. Los grandes negocios se han hecho de la mano del ferrocarril. Después, otro gran negocio ha destruido al ferrocarril. Y se trata de eso. Ya si vamos a la política partidaria, se trata de negocios. Levantan banderitas y se hacen llamar esto y después van y votan lo contrario. En campaña dicen, te voy a defender, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, y después van y votan lo contrario. O sea, son negocios. La política partidaria es negocio. La política de qué me he visto yo, qué como, cómo me expreso, qué pienso, qué leo, es mi política. No es la política que por ahí solemos confundir. Entonces, en esto del ser y del pensar, sin darnos cuenta, siempre estamos hablando de política, esa política grande, no la partidaria. Cuando me cruzo con alguien y me dice, yo de política no me meto, porque eso no sé, es una política. Es una política. El que vos te quejes de algo que te molesta, es una política, y que vos te calles y sea obediente y mires para otro lado, también es una política. Y las políticas se eligen, las políticas se deciden, forman parte quizás de nuestro carácter, cómo actuamos, forman parte de nuestro carácter. Entonces, yo siempre fui rebelde, no fui el que lo llevaban de las narices. Cuando empecé a leer a los 3 años, mi lectura no era de libros infantiles. Mi mamá como docente tenía muchos libros que eran de filosofía política, de análisis político, de historia política, y es una lectura que es hermosa, apasionante, quizás no para los 3 años, pero era a donde yo asaltaba cuando no dormía la noche, y tomaba y leía esos libros. Libros que obviamente te marcan un pensamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es educación? Educación es formar. Si yo te doy a vos un mazo de madera y te digo formame una figura geométrica, vos agarrás con gubia y martillo y le entras a dar forma, le sacás lo que es y le das tu forma cuadrada, un cubo. Entonces vos ahí estás formando. Yo parto de ese pensamiento. Si educación es formar, ¿cuánto te sacan a vos de tu impronta de ser por enseñarte que la civilización llegó con Colón? Y ahí voy a etnocentrismo. A nosotros nos han puesto un etnocentrismo que no es nuestro. Hicieron una entrevista estaba escuchando Sí. a una miembro de pueblos originarios de acá. Negarles a ellos es parte de nuestro etnocentrismo. Y ahí es donde yo descubro, no ahora, sino hace mucho, la filosofía latinoamericana. ¿Entendés? La filosofía de la liberación, que se llama, que viene muy emparentada con el movimiento de la liberación, que es dentro de la Iglesia Católica, un movimiento que se opone a todo esto que nos intentan meter. Para nosotros el mundo Europa es el centro, Europa es lo clásico. Pensemos, cuando llegó Colón acá, las grandes ciudades de Europa eran tierra de barro, calles de tierra, con barro cuando llovía, sin baños, con una cultura donde por mantener una élite tenían hijos entre ellos y donde los grandes reyes, si miramos en la foto, tienen rasgos físicos relacionados con, ¿cómo se llama la enfermedad esta? Sífilis. Esa es peor, pero la que cuando tienen familiares entre parientes cercanos tienen más gran chance de tener síndrome de Down. Ahora me salía la otra, la que como criollo la conocemos, pero síndrome de Down. Muchas casas reales de Europa, si vos prestás atención, tienen rasgos de síndrome de Down. Claro, porque eran parientes. ¿Y por qué eran parientes? Porque cuidaban el negocio.
Si meto a otro pariente, hay otra línea que va a heredar. No, cuidemos el negocio, concentremos, agrandemos el negocio. Lee la historia y te dice, se casó con la princesa de tal otro lado, y empezó a estudiar y la princesa era la prima de él, que qué sé yo, ¿entendés? Entonces, ese controlar el poder va de la mano del dinero. El gobierno no tiene poder. En ningún estamento está subordinado a quien tenga el poder. Nota al margen. Entonces, en esa línea de pensamiento que nos dijeron, che, tenemos que alabar lo que viene de Europa, lo que viene de allá es grandes pensadores, esto y aquello, hubo una línea que se abrió que me encanta. Una línea de pensamiento que me encanta, y es la de la liberación. Hablar de Enrique Dussel, hablar de Quijano, hablar de Mariátegui, ya es entrar a hablar de Marx. Oh, no, comunista, Marx, porque la gente así de simple. La gente ama o odia, en el medio no hay grises. Entonces el padre, cuando se enoja con el hijo, y vos le preguntas, ¿lo amás o lo odias? No, yo lo amo. ¿Y por qué le diste un cintazo? Entonces ya entra en la línea de los grises. Para el mundo no hay grises, blanco o negro, ¿viste? Entonces Mariátegui, un pensamiento marxista con vista latinoamericana. Marx no miró en la cuestión indígena, Marx no miró mucho en la cuestión tierras. Y acá Mariátegui toca el problema indígena, lo llama, y el problema de la tierra, que Perú lo tuvo como concentración de grandes tierras en pocas manos. Nosotros tuvimos todo un genocidio indígena en el sur para quedarnos con la pampa húmeda, para dárselas a 4 o 5 apellidos. Entonces, fíjate cómo ese genocidio que se hizo con nuestros indios pampeanos fue puesto por el poder económico. Uno de los videos que más se vio, que tuvo una viralización importante, y a mí me lleva a pensar, porque al entrar en este mundo del digital vos pensás, bueno, vayamos por acá, así lleva más gente, piensa más gente, fue el de la Guerra de la Triple Alianza. Sí, lo estuve leyendo. Ese video nos muestra de que detrás ¡ay no! Francisco Solano López invadió Corrientes, por eso le tuvimos que declarar la guerra. Pensamiento mitrista, un tipo que ha hecho mucho daño a la historia, porque si la historia la escriben los que ganan, la escribió él, eso quiere decir que hay otra historia. Y bueno, en esa otra historia hay toda una cosa mucho más atrás, que es que Brasil puso un gobierno en Uruguay, Mitre salió en defensa de los blancos, Francisco Solano López salió en defensa del Partido Blanco, Solano López le pidió permiso para cruzar con la tropa, Mitre se hizo el tonto mirando para otro lado, dejando pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba a favor de Brasil y a favor del Partido Colorado. Entonces, en ese hacerse el tonto, Francisco Solano López sin permiso ingresa. No era que se hizo el tonto, estaba jugando con los tiempos para poder generar esto. ¿Por qué? Todo este caldo de cultivo, si nos vamos más atrás de esa lectura, Brasil tenía plantas en Ibicuí de producción de hierro. ¿Sabés cuándo tuvimos nosotros acá en la Argentina plantas de producción de hierro con altos hornos? Gobierno de Juan Domingo Perón, Domingo Savio, y la construcción en Zapla de los altos hornos. Todo un tema, porque si empezamos a estudiar y a investigar sobre eso, no fue fácil para Domingo Savio hacerlo, lo hizo. ¿Saben cuánto tiempo? En 1 año y medio. ¿Hace cuánto que estamos nosotros revolviendo la olla para tener un segundo puente Chaco Corriente? O sea, somos lelos. Tenemos tecnología, avanzamos, pero somos lelos por no pensar, por no ser prácticos. Entonces, yo estoy en contra del sistema partidista, yo estoy a favor de la democracia, pero en contra de un sistema partidista, y estoy a favor de que empecemos a pensar qué otra cosa hay. ¿Qué otra cosa hay? ¿De qué otra manera podríamos organizar el país que no sea el sistema partidista? Que no sea una monarquía tampoco, ni una dictadura. O sea, me gusta y amo la democracia. Pero pongámonos a pensar, ¿es la única forma? ¿No se ha convertido el partidismo hoy en un cuello de botella que no permite que gente con habilidades lleguen porque tiene que estar la hija de fulano, el fulano de tal, el sultano de tal, el hijo, el cuñado? Porque ahora ya no son más los hijos. Ya entra el cuñado, ya entra el chofer de él, y ya entran todos en la línea de estar en lugar de posición, en lugar de que estén los mejores.
Eso me da pie a la segunda pregunta, ¿no? La vuelta pasada habíamos visto un comentario tuyo y estábamos hablando de la construcción de los relatos y del rol de los legisladores. ¿Qué pasa dentro de la legislatura? Todo es interés. Mi señora me pregunta qué ganas vos con tus videitos. Y a partir de septiembre, octubre del año pasado, empiezo a poner cortito, si quieren ayudarme, porque las redes sociales no pagan nada. Si quieren ayudarme, hay un alias de Mercado Pago que la gente ponga. Al principio con vergüenza, hoy me salvó, porque pagué un arreglo del auto gracias a lo que la gente contribuyó ahí, y bueno, me ayudan. Y dejé de lado el orgullo, que por ahí todos tenemos orgullo, en mayor o en menor medida, en un tema o en otro, todos tenemos orgullo. Y los mismos defectos que tengo yo, o el que está escuchando, también lo tienen los legisladores. Una vez yo le dije a mi señora, no me gustaría tener un cargo político. ¿Por qué? Porque van a venir a golpearme amigos a decirme, che, ¿no tenés un puestito de trabajo para mí? ¿Y cómo actúo yo ahí como político? Como político tendría que decirle, bueno, mirá, ¿sabés qué? Yo tengo que elegir al mejor. Presentame en tu currículum, entrá, o estas leyes que nunca se cumplen, rendí para el ingreso y qué sé yo, y después uno sabe que, apuntado con el dedo, entraron varios. Entonces, eso hace de que la parte humana se vea afectada. Si viene un amigo y me dice, estoy con hambre, quiero trabajar, no tendrá un puestito para mí, el político le sale lo humano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que establecer controles, controles que sean efectivos, porque la pavada, me atrevo a decir pavada, que hicieron de las asambleas para discutir el precio del aumento de la energía eléctrica, es no vinculante. O sea, vas a perder el tiempo discutiendo, dando argumentos y demás, y después van a hacer lo que quieren. Es no vinculante. El pueblo tiene que saber de que el poder no la tienen ellos. Es más, el poder no la tiene el que tiene plata. Porque ahora en la Argentina estamos en una estanflación, palabra complicada, qué sé yo, pero no me alcanza la guita. Y por lo tanto no puedo comprar, no sé, los insumos de pesca acá al lado de la radio. Y el de insumo de pesca está temblando para ver cómo paga el sueldo, cómo sigue. Entonces, esa cuestión nos debería hacer pensar de quién tiene el poder. El poder no tiene el dueño de la fábrica. Porque si no, cuando se hace paro no se hablaría de pérdida de plata. Si son dueños de fábrica, que fabriquen la plata. Ah, no, cuando hay paro hay pérdida económica del país y te llenan la cabeza de eso, pero no te hacen pensar un poquito más atrás. ¿Por qué hay pérdida económica? Porque el trabajador no se movió. Entonces el que mueve el mundo es el trabajador. El que mueve la política es el ciudadano, no ellos. Pero siempre nos venden la frase que estoy repitiendo mucho, un chupetín de palo, un consuelo de criatura, por la cual inclusive entre los mismos ciudadanos o entre los mismos trabajadores está el Judas, que entrega bueno, vos vas a ser, voy a poner un ejemplo que es conocido, no digo que todos lo sean así, vos vas a ser sindicalista y vas a tener tus permisos sindicales, algo que ahora Esdero anunció en el discurso de la Cámara de Diputados que va a sacar, no puede sacar, pero bueno, hay muchos anuncios que son hechos en el aire, como esto de la reforma laboral. La reforma laboral que se perdieron tiempo. Medios de comunicación en lugar de hablar algo necesario, porque realmente cuando hacen la del tero, cuando te gritan de un lado es porque del otro lado está el nido. Medios de comunicación que perdieron tiempo hablando de esto. Gastamos energía en lugar de pensar, che, ¿cómo hacemos que esto funcione mejor? ¿Y por qué digo que la reforma laboral no va a funcionar? Porque ni bien vos mirás algo, no podés ir en contra de tratados internacionales. Y nos enseñaron bueno, yo soy viejito, en educación cívica, que el país firma con tratados internacionales que tienen nivel constitucional. Y los tratados de la OIT, una de las cosas que dice es que no puede ser regresivo, ninguna ley puede ser regresiva. O sea, por más que el sueño húmedo de Javier Milei sea que volvamos a hacer 1890, 1900, donde había 4 o 5 apellidos, y si escarbamos, ahí estaba el apellido Bullrich,
por ejemplo, en aquel entonces, Patio Bullrich era un centro de venta de esclavos. Y hoy, por esas cosas de la historia, hoy es un lugar a donde queremos ir y se pavonea la gente que tiene plata. Antes también se pavoneaba, pero comprando gente. Hoy, bueno, compran ropa de marca. Me parece genial lo que estás diciendo. Menos el ministro de Economía que compra afuera, porque acá sale más caro. El mismo ministro de Economía que, por ejemplo, nos dice, saquen los dólares del colchón. Pensemos un poquito, ¿dónde tiene la plata ese tipo? Tiene todos los dólares afuera y nos está diciendo que nosotros saquemos los dólares del colchón y pongamos en el banco. Si yo meto la pata en el mismo pozo 2 veces, soy poco inteligente. Imagínate si meto la pata en el mismo pozo vez tras vez. El nivel de inteligencia que puedo llegar a tener, el nivel de razonamiento que puedo llegar a tener. En un país donde hace 25, 26 años congelaron las cuentas en el banco en dólares porque el país necesitaba esos dólares para pagar crédito, hoy viene un ministro de Economía y dice, saquen los dólares del colchón y pónganlo en el banco, que es totalmente creíble. Acordate del tero. Si te gritan acá es porque el negocio está en otro lado, ¿entendés? Y es eso lo que yo, mínimamente, a través de Denken, sin hacer partidismo, porque estoy en contra de un sistema partidista, busco que la gente despierte. Denken, realmente apasionante, pero se nos va la hora. Se va la hora, sí. Vos sabés que en Principio radio y final. va a haber otra oportunidad. No va a ser la única, esta es mi palabra y creo que todo el staff que estamos acá escuchándote con mucha atención, vamos a tener otra charla. Es necesario tener otra charla porque lógicamente hay un montón de temas que hoy no pudimos desplegar, por el cual te convocábamos, pero fueron temas de apertura, digamos, para llegar a uno que iba a ser central, que era el tema de la guerra. Se va a dar en otra oportunidad, no te preocupes, nosotros necesitamos tu versión. Te agradecemos mucho por haber compartido. Gracias a ustedes, sí. Fue realmente un placer. No sé, Nicole, ¿vos qué opinás al respecto? Sí, importante resaltar lo del discurso, que estábamos hablando, ¿no?, de los gritos y todo el show que pasó en el Congreso. Qué importante eso, porque esas cosas no son inocentes, digamos, están planificadas estratégicamente para que causen algo. Lo lograron, así que importante eso que estabas resaltando. Y vamos también a comentar a la gente tus redes sociales, ¿cuáles son? En todas las redes sociales, JC Denken.